¿sí? Así que les pido autorización para eso. Y voy a compartir con ustedes, ¿cierto?, la presentación de este primer taller, entonces, de informe social. Bueno, comentarles en general una primera noción que nosotros debiéramos manejar es que el informe social no es un instrumento técnico, es un instrumento documental cuya firma es exclusivamente de trabajadores sociales, es decir, ninguna otra disciplina está facultada para realizar y firmar informes sociales. Esa es una situación gravísima que incluso se puede denunciar a nivel del Consejo Provincial de Trabajadores Sociales. Y hay que estar siempre atentos porque pasa a veces que se contratan otros profesionales, ¿no? Para efectos de poder, qué sé yo, tener mayor capacidad humana, entendiendo también que en algunos casos las solicitudes también van en incremento. Por ejemplo, los procesos de postulación a beneficios, becas, ¿no? Donde aumenta el volumen de sujetos que solicita este tipo de informes, claramente ahí se producen este tipo de situaciones. Entonces, estar atentos a que esta es una herramienta disciplinar que se firma exclusivamente por profesionales del área de trabajo social, ¿no? ¿Cuáles son sus principales implicancias metodológicas, ¿no? Primero, cada informe social tiene un objetivo, ¿ya? Y ese objetivo es el que va a ir definiendo cuáles son entonces aquellas dimensiones del funcionamiento y de las capacidades de una familia o de un hogar, y sobre esas dimensiones es sobre las cuales se profundiza la información. En segundo lugar, tiene distintos grados de complejidad. Como les decía, ¿cierto? Uno puede trabajar, por ejemplo, a nivel de la presentación de fichas sociales, ¿no? Que es como un informe más tipo, mucho más sintetizado y además mucho más concreto en el sentido de qué es lo que se valora, ¿no? Como asimismo también puedes ir desplegando una mayor capacidad de análisis y profundización en informes especializados, que son claramente los de mayor complejidad. Requieren, por tanto, mayor número de gestiones, ¿no? De aplicación de técnicas, ¿cierto? Y una mayor rigurosidad en términos de poder plantear cuál es la situación, el contexto en el que se desarrolla una cierta complejidad familiar, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones, entonces, en las cuales se sustenta la opinión profesional en dicho informe. Tiene distintos grados de flexibilidad también. ¿Ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, hay espacios, ¿no? Como beneficios en los cuales la estructuración de un perfil de beneficiarios está tan rígidamente determinada que la verdad es poco probable incorporar a lo mejor variables emergentes que puedan ir afectando la calificación de un usuario. ¿Ya? En la experiencia, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, hay en los beneficios estudiantiles, ¿no? Hay ciertos tramos de calificación económica que son los que determinan que si ustedes son o no sujetos de beneficio, ¿no? Ahora, si hay situaciones de alguna forma que se puedan abordar desde lo más cualitativo, la verdad es que no todos los reglamentos que de alguna forma van normando la entrega de beneficios contemplan situaciones que son distintas a las que están rígidamente enmarcadas en ciertas normativas de entrega de beneficios. Por lo tanto, por eso se habla de que hay ciertos grados de flexibilidad sobre los cuales ciertas políticas definen quiénes son sujetos de sus beneficios y quiénes no, ¿no? Entonces el informe en general, cuando una persona queda fuera de ese espectro, en el fondo lo que uno hace no es recomendar la entrega, sino que definitivamente se señala a ese sujeto que no es beneficiario o no cumple con los requisitos mínimos para postular a un determinado beneficio. Una situación también importante es reconocer que la construcción de un informe social es un ejercicio investigativo, ¿ya?
Y en ese ejercicio investigativo vamos reconociendo ciertos elementos, principalmente de metodologías cualitativas, de procesos inductivos, es decir, que esto no tiene que ver con la generalización de resultados, sino que evidentemente tiene que ver con la reflexión y el análisis de una familia en particular, y por lo tanto las recomendaciones se atribuyen a ese contexto familiar que se ha estudiado. Es un ejercicio exploratorio, descriptivo y evidentemente holístico, porque va configurándose a partir de la relación de distintas variables contextuales que van aportando, van contribuyendo a la generación de un contexto de funcionamiento familiar. También se sustenta, por tanto, siendo un ejercicio investigativo de tipo cualitativo, en ciertos supuestos epistemológicos, principalmente los de fenomenología y de interaccionismo simbólico. En este sentido, lo importante es reconocer, ¿cierto?, que hay una construcción de carácter horizontal, donde los sujetos que participan, ¿cierto?, como informantes clave, tienen una participación relevante en términos de cómo ellos perciben su situación, ¿ya?, el contexto que de alguna manera influye en esa percepción de cómo nos afecta una cierta complejidad, y también reconoce esto de ir identificando ciertos lenguajes, ciertas construcciones de lenguaje universal, ¿cierto?, que están de alguna manera asentadas en lo que es la dinámica de ciertas familias y en las estructuras culturales de ciertas familias también, ¿ya? Entonces también hay ciertos enfoques en términos de las cosmovisiones, del enfoque de género, van apareciendo y nos van permitiendo ir interpretando la realidad desde otra lógica distinta también. Requiere de la implementación de por lo menos 3 técnicas que son principales. La primera, que es la observación, que esta observación claramente es una observación estructurada, es decir, uno sabe cuáles son las dimensiones, las variables de funcionamiento familiar a las cuales se va a abocar en términos de cotejar desde el relato y desde lo que estamos observando. Entonces, si ese relato es consistente con el comportamiento, con la conducta de los sujetos que estamos evaluando. Y también es geográfica porque implica también la observación del contexto donde interactúa esa familia con su entorno inmediato. La entrevista, que es otra técnica interesante y fundamental, que nos va a permitir recoger entonces estos repertorios de información, estos relatos de alguna forma interesantes para poder plantear esta percepción especial que las personas tienen de sus propias complejidades, ¿no?, de la historia, ¿no?, el relato de la secuencia histórica en términos de cómo se va configurando una determinada complejidad. Y las entrevistas pueden ser, en este caso, ¿no?, tanto individuales como grupales, y también destinadas a ciertos informantes clave. En el caso de las entrevistas individuales, ¿no?, principalmente se realizan con los sujetos solicitantes del informe social, ¿no?, que son los principales interesados en acceder a un determinado beneficio, ¿no?, o son los demandados o demandantes en alguna causa, ¿no?, o son aquellas personas que están postulando a un proceso de adopción, o son aquellas personas que están en un proceso de formalización, ¿cierto?, en el caso de lo penal. Bueno, en general es el sujeto principal, el interesado, ¿cierto?, el sujeto central del informe social. Pero también en muchas circunstancias vamos añadiendo a otros personajes del entorno inmediato de este sujeto central, ¿no? Y ahí de alguna forma también podemos configurar entrevistas de carácter más bien grupal, que nos permiten también ir ligando esto de la observación estructurada de sus comportamientos, ¿no?, con los relatos que se producen a nivel de estas relaciones más grupales, ¿no? Y en cuanto a informantes claves, también nos sucede que muchas veces los relatos que presentan los sujetos que son parte de un contexto familiar, ¿no?, se deben cotejar con ciertas personas que han sido parte de ese contexto. Por ejemplo, en el caso de los informes de familia, ¿no?, cuando tenemos dificultades en el funcionamiento, en lo que es la permanencia escolar, ¿no?, o en la conducta, ¿no?, de ciertos niños en su contexto inmediato con sus amistades, con el profesor, hay algunos informantes claves que son relevantes a la hora de poder también cotejar y validar, ¿cierto?, esta información que nos entrega
el entorno familiar. Y la visita domiciliaria, que es fundamental, ¿no? Para ir también reconociendo cómo se da esta dinámica, el contexto, ¿cierto?, físico en el cual se mueve esta familia, ¿no? Estas técnicas claramente implican el desarrollo de ciertos repertorios de conductas que van mejorando en la medida que también vamos desarrollando más informes sociales. Es decir, siempre vamos a partir, ¿cierto?, con una experiencia inicial que puede ir siempre siendo mejor, ¿no? Hasta que vamos adquiriendo ciertas destrezas en términos de agudizar la observación de qué es lo que estamos mirando, ¿no? De agudizar también el bagaje o el repertorio de técnicas de pregunta. De ahí que sea también tan importante aprender a preguntar, ¿no? Que es un arte el saber preguntar, ¿no? ¿Qué preguntar? ¿Cómo preguntar? ¿No? Preguntas circulares, las contrapreguntas, ¿no? Que de alguna forma nos van permitiendo recoger, cotejar, ¿no? Los relatos que vamos de alguna forma profundizando durante el desarrollo de estas fases de recopilación de datos, ¿no? Entonces, es importante reconocer que están estas tres grandes variables en cuanto a lo que es la estrategia metodológica de la construcción del informe social, ¿ya? Pero también es importante reconocer que es una destreza que está siempre en continuo desarrollo. Podríamos también decir que para la construcción de un informe social vamos identificando ciertas fases que son de carácter metodológico, ¿ya? Por ejemplo, hay una primera fase de indagación inicial, ¿no?, que ocurre, ¿cierto?, con el primer contacto con el sujeto que solicita, para comprender entonces cuál es el fin del informe que está solicitando, a quién, ¿cierto?, se le debería presentar esta información, qué es lo que quiere lograr, ¿cierto?, con la presentación de este informe, y por tanto qué gestiones van a intermediar en la construcción de este informe. En esta primera entrevista entonces uno reconoce principalmente, bueno, a quiénes vamos a entrevistar, cuánto nos vamos a demorar en el proceso de la investigación, ¿no? Qué tipo de documentos vamos a requerir para cotejar la información que nos está entregando el sujeto, ¿no? Y para validar entonces nuestro informe social. Luego podemos reconocer una fase ya de carácter más descriptivo, donde empezamos ya a recopilar esta información desde las distintas técnicas que ya les he mencionado, ¿no? Y que de alguna forma también nos permiten plantearnos desde este piso, no aún de análisis crítico, sino que estamos exponiendo el relato secuencial, histórico, cuáles son las informaciones relevantes en cada una de las dimensiones del informe, que las vamos a ir viendo en un momento. Una vez que ya hemos recogido, hemos entrevistado, ¿cierto?, tenemos la información suficiente, ¿no?, como para empezar a estructurar el informe, también viene una fase de validación, es decir, es importante que todo lo que el sujeto nos ha relatado en términos de la historia, ¿cierto?, de cómo se fue construyendo esta problemática o esta complejidad, ¿no?, necesita cotejarse a partir de documentación de respaldo, ¿ya?, de cómo vamos observando entonces las dinámicas de comportamiento tanto del sujeto como del sujeto en su propio entorno, y a partir también de los relatos de otros entrevistados. Vamos viendo entonces la consistencia de los relatos a partir de la descripción de un mismo fenómeno, por ejemplo. Luego pasamos ya a una fase ya de carácter crítico, donde analizamos en profundidad toda esta información que hemos recogido, desde lo que es principalmente el análisis de discurso, de contenido, ¿cierto? O el análisis documental, en el caso de la documentación que nos haya sido posible tener a la vista para la construcción del informe, ¿no? Esto claramente le va dando ciertos aspectos técnicos, le va dando más peso también en términos de una relación con ciertas dimensiones en lo teórico y en lo normativo también. Y es decir, no solamente nos quedamos en el nivel de contar, ¿no?, qué es lo que ha sucedido con una familia o con un sujeto desde el relato, ¿no?, sino que también eso lo vamos relacionando con otros aspectos más profundos, ¿no?, de explicación, que le van dando también más sustento al informe social, ¿no? Le van dando también un carácter más profesionalizado al informe, y claramente vamos un poco también despejando esto de ir como
problematizando solamente a partir de lo que es la condición de un sujeto. Es decir, ya en algunas otras ocasiones, en algunos cursos hemos comentado cómo, por ejemplo, este modelo, ¿no?, de implementación de políticas sociales neoliberales, de alguna u otra forma nos va posicionando en una mirada, ¿cierto?, en la cual el sujeto siempre es el problema. El sujeto también, por lo tanto, es aquel que debiera aportar con los recursos de solución, y cuando no es así, entonces intermedia una política social que va en subsidio de esa capacidad que no está desarrollada o que está ausente para que este sujeto pueda superar una situación problema, ¿ya? Y ese enfoque, si bien es un enfoque bastante instalado, ¿no? No creo que sea de alguna u otra forma un enfoque que permita explicar, ¿ya? La base estructural de los problemas que de alguna forma van apareciendo a partir de las consecuencias de la implementación de este tipo de modelos económicos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Hablamos de una situación de si es recomendable o no, ¿no?, que los hijos de mujeres privadas de libertad permanezcan bajo el cuidado de sus madres, ¿no? Entonces, desde la explicación de que la madre es el problema, porque la madre de alguna u otra forma ha faltado a una norma legal y por tanto está privada de libertad, y por lo tanto empezamos a pensar de que esa complejidad es una complejidad mayor que la inhabilita para el cuidado personal de sus hijos. Nos preguntamos entonces qué pasa en términos de sus verdaderas capacidades, en términos afectivos, de cómo eso va incidiendo también en el adecuado desarrollo de ese niño, cómo de alguna forma empiezan a aparecer ciertos constructos teóricos como el apego, ¿no?, que van validando otro tipo de análisis, otro tipo de discursos que son mucho más sentados en lo macro, más que en esa relación micro, ¿no?, y en esa situación contingencial, ¿no? Y a eso me refiero, que cuando pasamos desde el relato a lo crítico, en el fondo vamos incorporando este otro tipo de repertorios que son significativos para ir entonces abordando desde la complejidad una situación que afecta a un solicitante. Y luego nos encontramos ya desde lo que es una perspectiva más propositiva, ¿ya? Y esto implica, ¿no?, que al final de todo este proceso de recoger datos, de establecer un relato secuencial, histórico, ¿no?, que va intencionando en distintas dimensiones que son las principales a la hora de explicar una situación que está definida a partir de un objetivo de investigación en un informe social, ¿no?, que además hemos hecho todo el análisis crítico al respecto, ¿no? Ahora viene entonces la situación de poder recomendar, ¿ya?, de poder concluir y recomendar. Y por lo general las opiniones profesionales son una especie de presentación de esta recomendación a partir de lo que también nosotros conocemos como la prognosis, es decir, de no mediar una intervención de algún tipo, ¿no?, especializada, profesional, en la entrega de algún beneficio, ¿no?, cuáles son las consecuencias en términos de perseverar en una situación compleja, por ejemplo, ¿no? Si entramos ahora a la estructura de lleno de lo que, de cómo se construye un informe social ya más o menos complejo, ¿no? Implica un preámbulo anterior al análisis de las categorías que de alguna forma contienen el informe, ¿ya?, y que implica, ¿no?, dar cuenta de el sujeto, el objetivo, ¿no?, y cuáles han sido las técnicas que han intermediado, ¿cierto?, en la construcción de dicho informe. Ya, en algunos casos, en informes especializados, también es recomendable poner en este preámbulo cuáles son, por ejemplo, aquellos documentos que sirvieron de base para cotejar los datos que se recogen desde el relato de los entrevistados, ¿ya? Entonces aquí yo les comparto un ejemplo de un preámbulo de informe social que da cuenta de quién es el sujeto, ya es la trabajadora social que suscribe, informa de la situación social y económica del señor y se identifica con el nombre completo, quién es el solicitante, que tiene un domicilio, ¿cierto?, ubicado en una comuna en particular, por cuánto tal persona, no sé, Usía,
la coordinación del Servicio Nacional de Menores, ¿no? Quien sea que lo haya solicitado, requiere de estos antecedentes para resolver en una materia determinada, ¿ya? ¿Cuál es el objeto entonces? Es decir, cuáles son las principales dimensiones sobre las cuales se ha construido este informe, ¿ya? Cuáles son las principales técnicas que también intermediaron en este proceso de recopilación y análisis de los datos, ¿no? En algunos casos también se estila poner, por ejemplo, el grado de colaboración de los sujetos, ¿no? En el proceso mismo de la investigación, en términos de la entrega de la documentación requerida, de la información verídica, ¿no? De la disponibilidad de poder ejercer como puente para otros contactos, ¿no? El proceso de duración de esta investigación, y como les decía, si ustedes estiman, en algunos casos también es recomendable poner qué tipo de documentación se tuvo a la vista, ¿ya? La fecha es importante porque va determinando la validez del informe. Un informe no es eterno, ¿ya? No dura eternamente. Una condición es una fotografía que de alguna forma está instalada, está establecida en un periodo de tiempo, ¿no? Y claramente las circunstancias de la familia van cambiando por diversas razones, tanto internas como externas. Por lo tanto, un informe social podría ser que se considerara válido en el periodo de un año. Luego de eso, ¿cierto? Debería actualizarse dicho informe. Y así, por ejemplo, quizás ahí las colegas que hagan informes especializados les podrán contar cómo, por ejemplo, en el caso de los informes de adopción, cuando pasa un periodo de un año y la familia no ha logrado acceder al proceso de adopción, ¿cierto? Tiene que volver a generar el mismo proceso investigativo de idoneidad familiar, ¿cierto? Con la situación actualizada, ¿no? Para que pueda continuar durante el proceso de calificación, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de los informes para los tribunales, ¿no? En el caso de los tribunales, también es importante que el informe que uno genera se pueda presentar y tiene una duración también específica, y si hay algún cambio importante de reflejar, eso requiere de una actualización, ¿ya? Cuando pasamos al primer punto de la estructura del informe, lo que nosotros hacemos es generar una identificación completísima de quién es el sujeto central del proceso, ¿no? Del solicitante en este caso, ¿no? Algunas de las dimensiones que son recomendables incorporar en esta descripción tienen que ver con su nombre completo, el RUT, en algunos casos incluso la serie del carnet de identidad, donde se coteja que efectivamente este señor o esta señora con este RUT existen, ¿no? Y que este es el documento que se tuvo a la vista, la fecha de nacimiento, la edad cumplida a la fecha del informe, su estado civil, su nacionalidad, la escolaridad, ¿cierto? Que tiene que ver con el último año cursado por esa persona y aprobado, ¿no? Su actividad laboral, su previsión, su ISAPRE o su previsión de salud, el contacto, el domicilio laboral en algunos casos y su correo electrónico, ¿ya? Todos estos datos deben evidentemente ser cotejados con la documentación de respaldo que corresponda, ¿ya? El carnet de identidad, vamos viendo esto, ¿no? En el caso de que haya, por ejemplo, actas de resolución de divorcio, si el estado civil es divorciado, ¿cierto? Defunciones en el caso de los viudos, ¿no? En el caso de las actividades laborales, el contrato, ¿no? El último contrato o el finiquito en el caso de que estén cesantes, ¿no? Todo eso se va cotejando entonces con la documentación. De acuerdo a lo que ellos nos van comentando, nosotros también vamos diciendo, bueno, para esto necesito entonces este documento de respaldo que certifique que efectivamente lo que usted me está diciendo es efectivamente lo que ocurre. Y lo mismo hacemos con cada uno de los integrantes del grupo familiar. Recordar que aquí hay un concepto súper importante, que es el concepto de hogar. Es decir, ¿a quiénes vamos a incorporar como el grupo familiar dentro del informe? Bueno, a todas aquellas personas integrantes del núcleo, ¿no? Que comparten gastos de alimentación.
¿cierto? Y que viven bajo el mismo techo, que es el concepto de hogar, ¿ya? Pueden haber personas de filiación, ¿cierto? Familiar, pueden haber personas que no necesariamente tengan un lazo de filiación familiar, ¿no? Biológica, pero sí son parte del núcleo familiar porque están en esta condición de vivir bajo el mismo techo, ¿no? Y de compartir estos gastos de alimentación, ¿ya? Los datos que vimos anteriormente en el caso de la identificación del postulante o del solicitante se replican en este formato de párrafo con cada uno de los integrantes de este núcleo familiar entonces, ¿ya? En el caso de los hijos es importante siempre poner, por ejemplo, en el caso de los hogares monoparentales, de quienes son carga los niños, ¿no? Si hay, por ejemplo, alguna resolución judicial de ese cuidado personal o no, ¿no? Eh, y bueno, y de quienes son carga en términos también previsionales, ¿no? Es recomendable esa situación también. Entonces, con cada uno de los integrantes del hogar es el mismo procedimiento. Claramente aquí también nosotros tendremos que pedir cierta documentación de respaldo, certificados de nacimiento cuando no exista un carnet de identidad, por ejemplo, que nos permita validar que efectivamente la persona existe, ¿cierto? Y se identifica de la misma forma que en su partida de nacimiento o en su carnet de identidad, ¿no? Luego, una variable importante también a profundizar es la salud. Los antecedentes de salud, por lo general, tienen que ver con esto de indagar, de profundizar en la presencia de miembros del hogar con enfermedades crónicas o catastróficas, ¿ya? Porque justamente son ese tipo de afecciones las que se consideran más estresoras, ¿no? Dentro de los grupos familiares. Las enfermedades, como pongo acá, las enfermedades traen ciertas conflictividades que son relevantes. Por ejemplo, en términos de en la posibilidad o no de acceder a un adecuado tratamiento médico, ¿no? Todas las implicancias que están definidas por el rol del cuidado, ¿ya? Y la afectación que tiene en la distribución del ingreso económico de la familia, por ejemplo, entre otras circunstancias, son aspectos que van afectando la capacidad y el funcionamiento familiar, ¿ya? Entonces, es importante relatar aquí quiénes, qué tipo de enfermedad crónica o catastrófica eh, se, se, se identifica, ¿no? Evidentemente respaldada por algún documento de un profesional idóneo para poder certificar que esa patología existe, ¿no? En el caso de las discapacidades, ¿cierto? El documento de la COMPIN, que también sirve como para poder cotejar este tipo de información, ¿no? Bueno, ¿y cómo nos afecta esto? Ya en términos de estas posibles situaciones que puedan ir emergiendo en el funcionamiento familiar. Cuando no existen situaciones, ¿no? de este tipo de enfermedades crónicas o catastróficas, lo que nosotros hacemos es consignar en el informe que no existen este tipo de enfermedades, ¿ya? Eso se deja ahí explicitado, no es que uno pase por alto la variable, porque la variable se ha evaluado igual, pero lo que hemos recogido de ahí es que no hay ningún tipo de patología o crónica o catastrófica que pueda estar afectando significativamente el funcionamiento de la familia. Bueno, la situación habitacional, que también es una variable relevante, ¿no? En este caso, hay un tema relevante que es importante que ustedes vayan internalizando. El camino hacia la casa donde vamos a visitar, ¿no? A la familia que vamos a evaluar, ¿no? Esa ruta, esa casa, ese espacio físico, cómo está distribuido, ¿no? La calidad del menaje, del mobiliario, ¿no? El hacinamiento, las características del entorno barrial, las capacidades de acceso o dificultad de acceso a ese espacio, dicen mucho en cuanto a después poder ir correlacionando este tipo de situaciones con las complejidades que nos expone la familia. Evidentemente, eso va dando información relevante a la hora de poder comprender por qué hay ciertas circunstancias que de alguna forma se presentan, ¿cierto?, como conflictos permanentes, ¿no? En las situaciones de vida de la familia.
como una condición mínima en términos de poder exponer descriptivamente cuál es la situación habitacional de un núcleo familiar. Bueno, partimos por declarar la tenencia del inmueble, ¿no? Son propietarios de vivienda pagada, propietarios de vivienda pagando dividendos, son arrendatarios, están, ¿cierto?, allegados a otra familia, ¿no? Ocupan irregularmente un terreno, ¿no? ¿Cuál es la situación de tenencia de ese contexto habitacional, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda es la que ocupa la familia? ¿Ya? Estamos hablando de una de agua, ¿ya? De una casa, de material sólido, de una vivienda social, un departamento. ¿Cuál es el tipo de vivienda que ellos habitan? ¿De qué material de construcción? ¿Cuál es el estado de conservación? Si bien nosotros no somos arquitectos, no somos, ¿cierto?, ingenieros en construcción ni nada, sí tenemos la capacidad crítica, ¿no?, de poder evaluar cuál es el estado de conservación de un espacio habitacional y si consideramos o no que ese estado de conservación es el adecuado para el desarrollo de ciertas funciones que son básicas en la familia, ¿no? Sobre todo si cruzamos el estado de conservación con algunos aspectos relacionados con el hacinamiento de la familia, ¿no? Alguien tiene el micrófono encendido, por favor. Para ilustrarles con un ejemplo, ¿no? En alguna oportunidad, ¿cierto? Visité yo en la casa de un postulante a un beneficio, ¿no? Bueno, era un CITE, bueno, cuando hablamos de la tenencia entonces estábamos hablando de que ocupaban un espacio, ¿no?, en calidad de arrendatarios, era un CITE, y era una habitación, era una pieza sin piso, es decir, piso de tierra, sin cielo, con las conexiones eléctricas expuestas, ¿no? Entonces cuando voy hablando del estado de conservación, voy relatando descriptivamente qué es lo que yo estoy observando en términos de la calidad de la construcción, ¿cierto?, que habita ese grupo familiar, y los riesgos claramente a los que se exponen en este tipo de construcciones, ¿no? Hablar, por ejemplo, de un espacio habitacional sin piso de tierra, húmedo, ¿no? Sin cielo, expuesto, ¿cierto?, al viento, a las contingencias climáticas, con el cable eléctrico expuesto, ¿no?, con riesgo, ¿cierto?, de accidentes ahí domésticos, ¿no? Son temas importantes que uno va observando, ¿no? Bueno, en el caso de tener pagos adeudados, cuando existan, también es importante consignarlo, cuál es el monto de ese pago de arriendo o de dividendo. Observaciones sobre el menaje inmobiliario tienen que ver principalmente con el estado de conservación y con la existencia de los mínimos requeridos para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno va a una visita domiciliaria y se encuentra, ¿cierto?, con niños que están postulando a becas de estudio, donde solamente te encuentras con un camarote y un tarro donde se sientan, ¿no? Entonces, ¿dónde se come? Dónde se va al baño, ¿no? Dónde el niño realiza sus actividades educativas, por ejemplo. Ya eso da cuenta entonces de la suficiencia y del estado de conservación. Puede ser que ese mobiliario que tienen, ¿no?, lo poco que tienen, también esté en mal estado. Yo he visto, por ejemplo, situaciones extremas donde, por ejemplo, los niños duermen en un colchón en el piso, ¿no? O bien la cama está quebrada, ¿no? Están con una esponja expuesta, con suciedad, con ácaros, ¿no? Entonces ahí claramente la observación respecto del estado de conservación de ese menaje inmobiliario va dando cuenta de muchos otros elementos importantes. En la condición de hacinamiento, básicamente lo que uno ocupa como un criterio básico es que no que cada uno tenga su habitación, pero sí, por ejemplo, ya más de 3 personas dentro de un mismo dormitorio implica hacinamiento, 3 o más personas, ¿no? Y también en ese sentido, ir diferenciando, por ejemplo, la habitación matrimonial, cuando el matrimonio comparte con los hijos, también ahí hay efectivamente una condición de hacinamiento importante, ¿ya? Los servicios básicos que tienen que ver con el acceso al agua potable, la luz, ¿cierto?, el gas, e incluso hoy
ya todo lo que tiene que ver con conectividad, telefonía, también son considerados servicios básicos, ya, por lo tanto habría que observar al respecto. Cuando estos son ausentes, bueno, lo importante es describir entonces, ¿no? De qué manera la familia se abastece de ese servicio que no está propiciado, ¿cierto?, por la empresa correspondiente. Por ejemplo, si no tenemos acceso a agua potable, ¿cuál es la forma, ¿cierto?, de abastecimiento de agua que tiene ese grupo familiar? Que puede ser por camión aljibes, en algunos casos también se observa, por ejemplo, que hay vecinos que comparten una manguera, se llenan ciertos estanques, ¿no? Estanques de uso comunitario, ¿no? Hay diversas estrategias que las familias van levantando para poder abastecerse de estos servicios básicos, ¿ya? Pero lo importante es recoger esa información y exponerla, y claramente desde ahí recoger también cuáles son los riesgos de este tipo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, una vez me tocó hacer informes de familias que tenían pozos sépticos, ¿ya? Y se presentó, ¿cierto?, al municipio la situación de que el pozo séptico, la verdad es que no se había construido con la asesoría adecuada, ¿ya? Y eso implicaba, por ejemplo, que el pozo séptico lo tenían cerca del pozo de agua, y la contaminación, ¿cierto?, del agua que ellos consumían o que ellos usaban para cocinar, era una situación pero inminente, y que iba a afectar de manera importante la salud pública, ¿no? Por lo tanto, así de importante es ser acucioso en términos de ir observando este contexto, ¿cierto?, físico en el cual se desenvuelve una familia. Cuando observamos el barrio, por ejemplo, y nos damos cuenta de los grados de violencia, ¿no? Logramos percibir lo que son las situaciones de consumo, de microtráfico, son algunos elementos también relevantes a consignar en este punto en particular. Aquí, en cuanto a la situación económica y laboral, bueno, se supone que es uno de los aspectos también centrales del informe social, porque por lo general los informes se construyen a propósito de dar cuenta de las capacidades, ¿cierto?, disminuidas en lo económico que tienen las familias para poder acceder a ciertos recursos de manera independiente, ¿no?, sin la ayuda o sin el subsidio del Estado, ¿no? Lo que vamos a consignar entonces en este punto tiene que ver con la situación laboral de los sujetos, de carácter activo y pasivo, ¿ya? Porque también nos vamos a encontrar con sujetos que solicitan informes sociales que no son activos dentro de la economía laboral, como así lo definen algunas fuentes, ¿ya? Aquí yo les puse algunas fuentes que son importantes de considerar a la hora de clasificar la situación de empleo, de desempleo, ¿cierto?, o de pasividad de un sujeto, ¿ya? La Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, y el sistema de indicadores, ¿cierto?, de condiciones de empleo, son algunas que te van diciendo qué tipo de empleos existen: temporeros, ¿no?, asalariados, contratas indefinidas, contratos a plazo fijo, ¿no? Eh, Entre todo el espectro que existe, ¿no? Bueno, partimos identificando al principal proveedor, ¿ya? Pero también si nosotros nos ponemos a pensar desde un enfoque también de género, nos planteamos en términos de la complementariedad de ese rol, ¿ya? De hecho, el último censo, no sé si a ustedes les tocó, pero preguntan entonces quién se percibe como el jefe de hogar. No te preguntan quién es el que gana más y por lo tanto es el jefe de hogar, ¿ya? Entonces puede ser que esa percepción sea complementaria, ¿no? Bueno, aquí ambos aportamos igualmente económicamente al hogar y por lo tanto ambos somos jefes de hogar. Entonces también se define ese tipo de complementariedad de rol, ¿no? En términos de lo que es en la función de provisión, ¿ya? Bueno, caracterizamos esa situación laboral de todos los que participan económicamente dentro del núcleo y bueno, y aquellos también que están en una condición de desempleo, de pensionado o aquellos que buscan trabajo por primera vez, ¿ya? Por lo tanto, es importante profundizar idealmente en todos los adultos que componen el grupo familiar, ¿ya? Después de que caracterizamos, bueno, en qué se desempeñan, qué tipo de contrata, ¿no?, qué situación laboral es la que tiene cada uno, ¿no? Empezamos a construir
lo que nosotros vamos a llamar, ¿cierto?, la capacidad económica de la familia a partir de lo que es la determinación del ingreso autónomo, que es la suma de todos los ingresos que se generan dentro del núcleo familiar, y el ingreso per cápita, que es, ¿cierto?, lo que resulta de la división del ingreso autónomo con el número de integrantes del grupo familiar, ¿ya? Ambos ingresos son sumamente importantes de definir de manera muy, muy acuciosa, ¿cierto? Y con la mayor cantidad de información de respaldo posible. Cuando terminemos aquí, voy a mostrarles algunos ejemplos, ¿no? En el caso de los ingresos, bueno, también para contrarrestar aquello y también como para poder tener una situación un poco más extensa de lo que ocurre con la distribución del ingreso, es importante indagar en los egresos comprobables y no comprobables del hogar, ¿ya? Los egresos son todos los gastos que involucran todas las funciones familiares. Ojo con eso, porque muchas veces ya nos encontramos con informes donde con suerte les preguntamos por la luz, el agua y el gas, ¿ya? Pero no necesariamente esos son los únicos egresos sobre los cuales incurre gastos una familia, ¿ya? Hay otras necesidades, recordemos que las necesidades no son solamente básicas, sino que van de alguna forma complejizándose hasta necesidades más de carácter recreacional, espiritual, y que todos tenemos derecho, ¿cierto?, a poder acceder a ese tipo de necesidades. Por lo tanto, es mucho más complejo que preguntar sobre el gasto de servicios básicos, ¿no? Y claramente van a haber necesidades que no vamos a poder cotejar con ningún documento, por lo tanto, por eso se habla de egresos comprobables, que tienen una boleta, por ejemplo, una factura, una transferencia de pago, y algunos gastos no comprobables, ¿no? Que son gastos que incurrimos así como de vez en cuando. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo le pregunto a una familia, bueno, ¿y ustedes salen los fines de semana? ¿Los niños van a cumpleaños? Sí, vamos, sí, es un gasto, ¿no? Es un gasto. Y es un gasto grande, ¿no? Y afecta al presupuesto familiar. Entonces salir, comprar un globo, palomitas, el colectivo para allá, para acá, el cumpleaños que invitaron a los niños, el regalito pequeño que les damos, todos esos son gastos que de alguna forma se van generando, y si uno se pone a pensar ahí, de manera detenida, no son gastos aislados, o sea, no es que esto ocurra una vez de vez en cuando, ¿ya? Por lo general en las familias estas situaciones son permanentes y por lo tanto se deberían incorporar a los gastos de carácter permanente del hogar. ¿Ya? Determinar entonces a partir de aquello, cuando hacemos la relación de los ingresos autónomos y de los egresos totales de la familia, entonces estamos en capacidad de determinar si una familia tiene capacidad de ahorro o no, o si existe endeudamiento o si existe sobreendeudamiento, ¿ya? Cuando existe endeudamiento, ¿ya?, nos damos cuenta de que evidentemente los egresos superan los ingresos, ¿ya? Pero cuando existe sobreendeudamiento, aquí lo que encontramos principalmente en los relatos de las familias es que, por ejemplo, deben pedir préstamos para pagar otros préstamos o para poder acceder a servicios que son básicos, ¿ya? Entonces, pedí un préstamo en Falabella para poder pagar la cuenta de luz, porque si no me iban a cortar la luz. Eso ya estamos hablando de sobreendeudamiento. Entonces es importante distinguir que una familia puede estar en estas tres situaciones, ¿ya? Identificar y valorar el patrimonio activo del hogar, evidentemente. O sea, recuerden, no siempre vamos a estar trabajando con familias de escasos recursos. Muchas veces nos vamos a encontrar con familias acomodadas, que tienen recursos y que tienen un patrimonio activo acumulado, ¿ya? Y en ese sentido es importante identificarlo y valorarlo económicamente. Identificar beneficios laborales, sociales, seguros, ¿no?, que tengan en el grupo familiar, cuáles son los medios de transacción bancaria y de inversión financiera con los que cuentan, y finalmente, a partir de toda esta información, estamos en condiciones de estratificar socioeconómicamente al grupo familiar. Antes de pasar a la siguiente diapo, les comentaba yo que quería compartirles
algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una declaración de gastos. Cuando yo les decía, ojalá incorporar el mayor de información posible en términos de los gastos reales que tiene una familia, ¿no? En este caso, la declaración de gastos va cotejando ingresos y egresos, ¿ya? Para poder determinar entonces si estamos en capacidad de ahorro, endeudamiento o sobreendeudamiento, ¿ya? Bueno, el ejemplo que yo les decía, es un ejemplo real, ¿no? Es una familia no pobre, y ustedes de alguna u otra forma se van a dar cuenta que a veces también las familias no pobres también tienen problemáticas importantes en cuanto a la distribución de sus ingresos, ¿ya? En servicios básicos, entonces, se van desplegando todos los gastos relacionados con luz, agua, gas, dividendo, contribuciones, gastos comunes, ¿no? Lavandería, aseo, todo lo que tiene que ver con la mantención del hogar, ¿ya? Cada cual con su gasto, que en este caso está calculado, ¿cierto?, en el promedio de las últimas boletas, las últimas 3 boletas. Los insumos del hogar que tienen que ver con los gastos de alimentación, útiles de aseo, incluso la comida del perro en este caso. La movilización, cuánto gastamos en combustible, quienes tienen vehículo particular, cuánto se gasta en traslados, quienes utilizan la locomoción pública, ¿no? Y todos, se calcula cuántas veces viaja usted al día, cuántas personas de la familia viajan al día, y se establece, ¿cierto?, un cálculo proporcional al mes. ¿Cuánto se gasta en vestuario? ¿No? A veces pagando cuotas, ¿no? A veces destinando montos determinados para renovar el vestuario, ropa interior, calcetines, ¿no? Los niños crecen rápidamente, entonces claramente ahí hay un gasto permanente. En educación, en el caso de pagar colegiaturas, ¿no? Colegios subvencionados, colegios particulares, ¿no? Materiales del colegio, la lista de útiles, por ejemplo, yo la prorroteo a 12 meses, ¿no? Es un gasto que ocurre una vez, pero claramente puede ocurrir que ese gasto sea tan grande que se pueda prorrotear, y también lo que van pidiendo los colegios, ¿cierto?, en la medida que van avanzando en materia. Gastos emergentes, ¿no?, que se puedan proyectar a 12 meses. En este caso, por ejemplo, cuánto le va a costar todo el proceso del juicio, ¿no? Bueno, hubo acá un problema de salud que implica también un gasto a largo plazo, ¿no? Y además también una emergencia en términos de adquirir elementos tecnológicos para la escuela de los niños, ¿ya? En este caso también hay un gasto fijo que tiene que ver con el pago de alimentos, en este caso son provisorios, actividades recreacionales y los seguros que paga este señor. Esto le daba un total de egresos, ¿ya? Y luego, bueno, fuimos cotejando, ¿no?, cuáles son todos sus ingresos. Y los ingresos de este señor corresponden a un contrato, por lo tanto acá se revisa la liquidación de sueldo, pero también tiene otros ingresos que se recogen de lo que es la valoración de la declaración de impuestos, ¿ya?, del formulario 22 que yo les decía, ¿ya?, que es un formulario complejo de entender, pero cuando uno lo domina ya entiende de dónde sacan ingresos y cómo se pueden contabilizar a nivel mensual. Y en el caso también de arriendo de activos, ¿ya? En este caso arrenda un estacionamiento y ocurre que los gastos sobrepasan los ingresos, ¿ya? Entonces ahí estamos en condiciones de decir que lo que es endeudamiento puede ser, sobreendeudamiento no, ¿no? Y en el caso de los activos, cuando yo les comento que es importante también reconocer que hay familias que tienen este tipo de capital acumulado, también se hace esta valoración económica, ¿no?, y esta identificación que principalmente la logramos hacer a partir de lo que es el certificado de avalúo fiscal, y en el caso de los vehículos a partir del padrón de los vehículos a la vista, ¿ya? El certificado de avalúo fiscal, ojo, porque da una tasación que es fiscal, que no necesariamente tiene que ver con la valoración comercial de ese inmueble, ¿ya? Por ejemplo, una casa que está ubicada en este condominio, que el avalúo fiscal la deja en este monto, si ustedes van a lo que son, por ejemplo, páginas de corredores de propiedades, ¿ya?, esta casa se quintuplica, ¿ya? 500 millones, 400 millones, ese es el valor comercial, es decir, si usted tuviera que vender este inmueble, ¿ya?, ¿cuál es el valor que se fijaría para la venta?
¿ya? Entonces ahí se dan cuenta de que ese valor comercial es muy distinto a la tasación fiscal. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Porque al momento de, por ejemplo, exponer situaciones, ¿no?, de contingencia que afectaran notablemente la capacidad económica de este grupo familiar, entonces ya nosotros tendríamos aquí otro insumo de información que nos permitiría decir, bueno, a falta de esto hay donde echar mano, ¿ya? Porque lo que nosotros queríamos en este caso era dar cuenta de que si bien la situación económica estaba más o menos deficitaria, siempre el papá estaba en condiciones de poder seguir aportando económicamente a la manutención de los niños, ¿no? Estaba la intención y estaba la capacidad económica para poder hacerlo. Entonces aquí les dejo el ejemplo de cómo se puede desarrollar entonces esta valoración de los activos del patrimonio de una familia. ¿Ya? Vamos a seguir entonces con la otra presentación. Y nos habíamos quedado acá, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que una familia está en una situación, bueno, además de si está en endeudamiento, sobreendeudamiento, capacidad de ahorro, nosotros deberíamos concluir si esa familia está o no encasillada, ¿cierto?, en ciertas características o en ciertas medidas, ¿no?, de pobreza? Y por lo general, a lo que nosotros utilizamos para poder justificar aquello, ¿no?, o para poder determinar en qué estrato económico se encuentra una familia desde el enfoque de medición de pobreza por ingresos, ¿ya? Lo que usamos entonces es el dato actualizado, este dato es de enero 2021, ¿ya?, del Ministerio de Desarrollo Social, de la canasta básica de alimentos, ¿ya? El valor de esta canasta básica de alimentos es significativa para poder determinar cuál es la línea de pobreza equivalente, de pobreza extrema también equivalente. Entonces aquí hay un parámetro de ingreso per cápita que me permite a mí determinar si una familia está por debajo o por sobre esta línea de medición de ingresos para poder decir, esta es una familia, ¿cierto?, pobre o de pobreza extrema, ¿cierto?, o no pobre, definitivamente, ¿ya? Y también tenemos esta otra herramienta que nos permite determinar la situación de vulnerabilidad o de pobreza multidimensional de una familia, que es la medición, ¿cierto?, del registro social de hogares. Y para aquello, ¿no?, como es el registro el que hace la pega de hacer la medición con todas estas variables, ¿no?, de los pilares que implican educación, previsión, salud, vivienda, ¿no?, ingresos, y algunas situaciones emergentes, como por ejemplo personas que requieren de atención más especializada, ¿no?, un cuidado, por ejemplo, de personas con discapacidad, ¿ya?, niños que son menores, ¿no?, que les va dando cierto también rango de complejidad a las familias. El registro le va a dar a la familia un porcentaje, le va a decir, bueno, su ficha de registro social de hogares arroja que usted es de este tramo, ¿ya? Claramente, el tramo de mayor vulnerabilidad es el tramo de 0 a 40%, ¿ya? Y en el caso de nuestra región, el último dato es que, el dato no es menor, 58% de las familias, ¿ya?, de nuestro entorno, ¿no?, corresponden al estrato más pobre, es decir, del tramo 0-40%, ¿ya? Y evidentemente esto va disminuyendo significativamente hasta llegar a los tramos de familias más acomodadas, ¿ya? Entonces, si usted ve que está frente a una familia que va a calificar, que evidentemente es una familia más vulnerable, ¿no?, entonces usted le dice, bueno, me trae el certificado del registro social y ahí va a aparecer el tramo en el cual está clasificado, ¿sí? ¿Eso me excluye de poder hacer el otro ejercicio? La verdad es que yo no lo recomiendo. La verdad es que yo a veces hago el doble esfuerzo. Hago la clasificación, hago la declaración de gastos, comparo los ingresos versus los ingresos, ¿no? Y aparte, si existe otro método como este, bueno, voy cotejando. Es la situación entonces consistente a la medición del registro social de hogares. ¿Por qué? Porque claramente un documento que
que se llena tecnológicamente, ¿no? Bueno, puede decir a veces muchas cosas que uno cuando coteja la realidad se puede encontrar con otras sorpresas, ¿no? Entonces es importante hacer el ejercicio completo. Personalmente a mí me gusta usar este método integrado, ¿no? El método integrado cruza el método de línea de pobreza con el método de las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que es un método cuantitativo con uno más bien cualitativo. Es decir, ya sabemos cómo calcular la línea de la pobreza porque tenemos el dato acá, ¿ya? Y entonces podríamos decir si una familia está por sobre o por debajo la línea de la pobreza o la línea de la pobreza extrema, ¿cierto? Pero también al observar la realidad de la familia, al hacer el cotejo de los gastos, de los egresos y de los ingresos, ¿no? Y al preguntar entonces dónde están las mayores dificultades por las cuales la familia está solicitando un informe, van apareciendo entonces algunos elementos que son desde la observación, desde el análisis del relato, que me permiten decir, bueno, aquí hay dificultades para acceder a ciertas necesidades básicas. Como por ejemplo, si yo pagaba, sin problemas, ¿no? Las cuentas de los servicios básicos, si yo pagaba constantemente también y sin problemas, la colegiatura de los niños, ¿no? Sea cual sea el nivel del pago de esa colegiatura, ¿no? Pero hoy día no, entonces yo podría decir que hay alguna necesidad básica insatisfecha. Por lo tanto, cuando el ingreso, ya es decir, el cálculo de los ingresos per cápita, me sitúan por sobre la línea de pobreza, ¿ya? Y hay ausencia de necesidades básicas insatisfechas, es decir, están todas las necesidades cubiertas, entonces yo determino que la familia está integrada socialmente, ¿ya? Cuando el ingreso, la medición del ingreso me sitúa por sobre la línea de pobreza, pero hay alguna necesidad básica insatisfecha, entonces yo clasifico a la familia en una situación de carencias inerciales. Por el contrario, si estamos por debajo de la línea de pobreza, es decir, los ingresos disminuyeron significativamente, que puede ser lo que está pasando a muchas familias hoy día con el tema de la pandemia, y hay alguna necesidad básica insatisfecha, podríamos hablar de familias que se encuentran en esta situación de pobreza reciente. Y aquellas familias que están por debajo de la línea de pobreza y además tienen necesidades básicas insatisfechas, los situamos acá en este cuadrante de pobreza crónica, ¿ya? Yo se lo recomiendo, la verdad es que yo lo he usado bastante para lo que son los informes de tribunales de familia, para poder explicarle al juez y al consejero técnico que no necesariamente la capacidad económica de la familia se mide a partir de un dato cuantitativo como es esto de la canasta familiar, sino que también hay otras consideraciones a contemplar, ¿no? Y se explican entonces cuáles son esas necesidades insatisfechas, ¿no? En qué ámbitos de la vida familiar afectan, qué sé yo, ¿no? Bueno, hemos descrito a la familia en varias dimensiones, ahora nos toca relatar la situación por la cual esta persona, este sujeto ha solicitado el informe, ¿ya? Y pasamos a la situación actual. Aquí lo importante es lograr un relato que relaciona las condiciones de la familia con el objeto del informe, ¿ya? Se describe la familia en sus dimensiones de estructura, de dinámica, cuáles son las problemáticas que hemos detectado a lo largo de la construcción de este informe. Como les decía, hemos visto ya integrantes, economía, vivienda, salud, ¿no? Entonces ya han aparecido ciertos elementos que nos va dando luces de cuáles son aquellas problemáticas detectadas, ¿no? Y cuál es la problemática central por la cual se solicita el informe, ¿ya? Y evidentemente profundizar también en cuáles son las capacidades de la familia para enfrentar dichas complejidades, si estas capacidades son suficientes o requieren de el apoyo de alguna política social, ¿no? Aquí, bueno, reforzando una idea que al inicio yo les comentaba, es importante que se genere un relato que profundice en dimensiones estructurales, en cuán sistemático es esta situación de complejidad familiar, ¿ya? Y también de cómo ha sido efectivo o inefectivo, ¿cierto? La presencia, ¿cierto? De las políticas sociales para poder abordarlas, ¿no? Como por ejemplo, yo dejo aquí como para análisis, no necesariamente para que lo resolvamos ahora, pero
¿Por qué, por ejemplo, la gran proporción de las familias que reciben subsidios, ¿no? Del programa de Chile Solidario, por ejemplo, no lograron salir de la pobreza? A partir de toda esta cartera de subsidios de FOSI, familiar, y no logran salir del círculo de la pobreza. Entonces ahí un poco, en términos de, a pesar de la existencia de ciertas políticas sociales, ¿no? La inefectividad de las mismas para poder lidiar contra problemáticas que son más bien estructurales, ¿no? Y aquí nos salimos un poco de esta problematización desde el sujeto, ¿ya? Sin perder de vista, evidentemente, el contexto y la historia, ya que son particulares de ese sujeto, ¿ya? Que no tienen que ver con este contexto estructural necesariamente, sino que tienen que ver con el contexto de la vida, ¿no? De ese sujeto. Y por último, cerramos, ¿no? Con la opinión profesional, ¿no? Que ya aquí estamos en una etapa más analítica, más crítica, donde de alguna forma vamos estableciendo ciertas recomendaciones de la conveniencia o no de entregar algún beneficio, o de la necesidad o no de intermediar ciertas acciones especializadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Porque uno podría recomendar varias cosas. Eso va a depender siempre, como decía en un inicio, de cuál es el objetivo del informe, es decir, ¿por qué me están solicitando este informe? ¿Ya? Esta instancia entonces de opinión, de sugerencia, va dirigida al que de alguna forma va a resolver, el que va a abordar el caso presentado, ¿ya? Entonces aquí siempre es recomendable fundamentar con aspectos técnicos, ¿no? Con aspectos teóricos, aspectos normativos, ¿no? Establecer claramente una prognosis, cuál es el impacto de esta recomendación, ya en términos de no intermediar alguna acción, cuál es la consecuencia, pero también cuál sería el impacto de producirse esta recomendación. Todos los informes sociales terminan con una frase clave que es todo cuanto puedo informar, y la firma e identificación del profesional que suscribe y que ha estado liderando esta investigación, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? de cómo se establece un juicio de conclusión. Adelantándome un poco, hay ciertas instancias donde el informe no concluye con el envío del mismo, sino que te exigen que tú vayas a presentar el informe, como por ejemplo en el caso de los tribunales, ¿no? De garantía o de familia, te piden ir a exponer tu informe. En el caso de los informes de idoneidad, también se exponen, pero quien expone ahí es la profesional coordinadora de la unidad de adopción. Expone tu informe, ¿no? Pero en estos casos no. El juez puede decir, necesito que usted haga el informe, pero además que usted comparezca obligatoriamente a audiencia, tal día, tal hora, para que pueda exponer el informe. Y en algunos casos, la mayoría de los jueces que ya tienen como más, de alguna manera, más cercanía con esto de los informes sociales, ¿no? No escuchan todo el informe, sino que dicen, remítase a las conclusiones, ¿sí? Entonces, cuando te dicen remítase a las conclusiones, si tú no has hecho un proceso de conclusiones en profundidad y te quedas con que recomiendo que ojalá le den la pensión de alimentos, entonces, pero claramente ahí el peso de tu informe en términos de su validez, de su consistencia, de su capacidad de poder recoger críticamente los aspectos relevantes del proceso de investigación, se pierde, ¿no? Entonces, por lo tanto, un poco ilustrar de cómo poder recoger aquellas conclusiones más relevantes, un poco también correlacionando esto con algunos enfoques que ya están instalados en uno, ¿ya? Como por ejemplo hablar del enfoque de derecho en cuanto a la corresponsabilidad económica en términos de la obligación material y emocional, ¿cierto? Del bienestar de los niños, ¿no? En términos del cuidado personal también del derecho de los niños de poder participar, ¿cierto? Y de poder interactuar con ambos padres, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer estos enfoques, ¿no? Normativos, teóricos, cómo afecta, por ejemplo, la ausencia continua de una imagen paterna o materna que es significativa en el desarrollo de los niños, desde la construcción de teoría del apego, por ejemplo, ¿ya? Entonces así empiezan a construirse ciertas conclusiones y finalmente la opinión es lo que de alguna manera uno resuelve en términos de cuál es tu recomendación, ¿ya?
Otra recomendación importante también, adelantándome nuevamente a lo que podría ser los otros informes, es que en el caso de los tribunales de familia, a diferencia de otros informes donde uno dice, yo sugiero que se haga esto, ¿no? Acá uno tiene que ser sumamente cuidadoso, ¿no? En cómo estipula la recomendación, porque la verdad es que no es muy bien visto como tiene que hacer esto magistrado, ¿no? Sino que uno le dice, señor magistrado, mire, yo creo que a partir de estas conclusiones es posible, salvo su mejor parecer, ¿no? Que atendiendo estas circunstancias, estos derechos de los niños, ¿no? Se pudiera resolver de esta forma, ¿no? Pero uno no va de una diciendo, esta es la solución, magistrado, y esta es la panacea. No, ¿ya? Hay otros informes que uno sí, bueno, tiene un poquito más de autonomía como para poder establecer conclusiones, ¿no? Acá hay otro ejemplo donde yo traté de un poco marcar donde hay elementos que tienen que ver con elementos más técnicos, teóricos, ¿no? Que van sustentando las conclusiones después de todo el análisis, ¿no? Respecto de la situación de una familia. Este caso, el caso 2, ¿no? Corresponde a un informe, no es un informe de idoneidad, sino que es un informe previo a la idoneidad. Entonces, este señor me dijo, necesito que me haga un informe porque yo voy a postular a un proceso de adopción, pero no por Sename, sino que es un proceso de adopción por fundación. Entonces me piden dar cuenta de que tengo la capacidad necesaria para poder pasar por todo el proceso. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, se evalúan las competencias parentales, se evalúa la situación económica de la familia, ¿no? Pero también se evalúan otros aspectos que son importantes a la hora de establecer criterios de valoración para la adopción, por ejemplo, cómo la familia observa el proceso de motivación, si esta motivación es sana, ¿no? Cómo observan los procesos de revelación y cómo se proyecta la integración del niño a un nuevo sistema familiar, ya que no puede faltar esa observación, no podemos dejar de profundizar en esos aspectos cuando estamos haciendo informes de adopción, por ejemplo, ¿ya? Una motivación sana tiene que ver con, a ver, voy a hacerlo al revés, ¿no? Una motivación insana, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas que tú tienes respecto de la adopción? Y te contestan, a mí me gustaría, ojalá una guagüita, ¿ya? Ojalá recién nacida, cosa que no sepa quién fue su mamá, ¿ya? Entonces ahí estamos afectando la revelación. Y ojalá niñita, porque me gustaría peinarla, comprarle vestidito, ya. Esa es una motivación que no es sana. No le vamos a decir insana, pero no es una motivación sana para la adopción, ¿ya? Porque en el fondo está centrada en una necesidad casi narcisa, casi eh, de lo que yo me proyecto como mamá, ¿no? Pero no necesariamente para establecer un vínculo de maternidad sano, ¿ya? Aquellos que te dicen, por ejemplo, no, que nunca sepa, claro, y cómo eso de alguna forma, cómo le explicas después al niño, en el caso de producirse cualquier situación contingente, cuál es la realidad, ¿cierto?, de su origen biológico. Hay programas que hoy día trabajan en eso, el programa Raíces, por ejemplo. Entonces, una familia que esté principalmente dispuesta a pasar por un proceso de adopción debiera tener ciertas capacidades económicas, ¿cierto?, estables, ¿no? Capacidades de funcionamiento familiar integradoras, tener un contexto familiar que apañe también en ese proceso, que esté de acuerdo con aquello, porque también pasa que, a mí me ha pasado, de padres, ¿cierto?, con infertilidad severa, ¿no?, que desean adoptar, que su motivación es sana, pero que su familia de origen no está de acuerdo con el proceso, por distintas razones, por distintas situaciones de discriminación, por lo que sea. Pero ahí hay un tema importante en temas de cómo se proyecta la integración de un niño a una dinámica de familia extensa, por ejemplo, ¿ya? Bueno, yo creo que he hablado bastante de muchos temas y me imagino que alguna pregunta o alguna duda tiene que haber surgido.